¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos por el canal 30 de la televisión digital abierta. Señal U, también por el 22 en Super Canal HD. Vamos a estar de 19 a 20 horas, 60 minutos, en donde vamos a debatir una temática nueva en el día de hoy, ya jueves. Queda poco para que termine la semana. Los saludo a Marcelo Sastre. No sé si darle la mano porque ya nos saludamos antes. Sí, no importa. Pero, bueno, al aire por ahí se saludan. Sí. Bueno, bien, yo la verdad que hoy preocupado, porque te lo comentaba también fuera de cámara, llegamos a fin de mes y tengo que elegir. O voy al supermercado y relleno la alacena, o pago los impuestos y no voy al supermercado. Lamentablemente es una dicotomía que tengo que definir y ya con el precio que tienen las tarifas y con el precio que va subiendo en todo, en realidad en general, pero hoy vamos a hablar justamente de este tema. Bueno, y el caso particular tuyo, que vos sos una persona que vive sola, me imagino una familia, que a lo mejor tiene que adaptarse a pagar estos servicios que a medida que ha ido corriendo el año van sufriendo aumentos considerables y que directamente atacan al bolsillo del consumidor, digamos. Así es, bueno, justamente eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de las tarifas. Si están bien justamente este reacomodamiento que han tenido en el ajuste tarifario, si no, si es excesivo. Todo esto vamos a tratar de debatirlo en el programa de hoy. Así es, y también vamos a hablar del tema de cómo afecta a las pymes, a los pequeños y medianos productores, porque también el hecho de afectarlos en cuanto a estos aumentos de servicio, de algún modo los ve perjudicados. Presentamos el tema con un clip y enseguida regresamos al piso para seguir debatiendo distintos parecidos. Veamos el clip. Claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas. Pero esto ya lo hemos planteado, lo hemos discutido, hemos hecho audiencias públicas. Por primera vez en 12 años hemos tenido un RTI para discutir a fondo todo el sector, de cómo mejorar, de cómo comprometernos a invertir, cómo mejorar la calidad, cómo disminuir los cortes. Dos objetivos muy claros. Uno de ellos, que se haga una audiencia pública para que el ENARGA, el Poder Ejecutivo y todas las empresas que fabrican el gas blanqueen sus números y pongan los libros arriba de una mesa en la que participemos los usuarios. Y el segundo es que se adecúe el cuadro tarifario a una provincia fría como somos nosotros o como ya lo es considerado Malargüe. Información de último momento, estaba previsto este incremento, se había anunciado, ocurrió también en las elecciones anteriores y en este momento, aquí en donde estamos, en esta estación de servicio YPF en Costanera y Morón, se están actualizando justamente ahora los precios, tal cual se había anunciado, entre un 9 y un 10% es el incremento. Lo que está sufriendo el pueblo y lo que están sufriendo los trabajadores es terrible, no llegan a pagar los servicios, no se llega a la canasta familiar y en ese sentido acompañando todos los reclamos que vayan en consonancia con que el pueblo esté en mejores condiciones y se haga para atrás este ajuste y estos tarifazos que se quieren imponer a la fuerza. Lo que se inició con la audiencia pública de mayo del 2017, a partir de julio hubo un incremento y ahora a partir del 1 de noviembre también hay un incremento en el valor agregado de distribución, que son los costos de explotación y las inversiones que tienen las distribuidoras. Esto es, el incremento abarca a todos los usuarios, a los casi 600.000 usuarios que tiene la provincia de Mendoza. Perfecto, presentado justamente el tema, lo que tiene que ver con el aumento tarifario y algo que se ha afectado prácticamente la mayoría del territorio argentino y que a lo mejor a nosotros ya nos preocupa y empezamos a trabajar en cuanto a este tema, a debatir y a consultar si está bien lo que nos cobran, si está mal, qué medidas se tienen en cuenta a la hora de cobrarnos o facturarnos en los distintos servicios que nos prestan como ciudadanos. Es algo que tenemos que debatir y charlar seguramente. Obviamente porque, bueno, esto tiene también repercusiones. Repercute, como decías vos, en las pymes, repercute también tal vez en los precios de otros productos que se ven también afectados por estas subas. Entonces, no solamente estamos pagando además por el servicio, sino que también va a haber otros servicios, otros productos que vamos a terminar pagando también de más. Bueno, hay mucha tela por cortar con respecto a este tema. Exactamente. Justo tenemos llamada telefónica con Gisela Lamberti, quien es de Consumidores Mendocinos. ¿Qué tal, Gisela? Gastón Lucero y Marcelo Sastre te saludan. Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, no sé si vos tan bien, pero sí preguntarte por esto que tiene que ver con los aumentos en las tarifas, que tiene que ver prácticamente con el bolsillo de todos los mendocinos y de todos los argentinos. Así es. Estamos muy preocupados, porque estamos hablando principalmente
de que se está violando el acceso a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la energía, primero y principal. Recién los escuchaba, también ustedes hablaban cómo influye en los precios esto. Si vamos a hablar de las pymes, cómo afecta el tarifazo en las pymes, porque el costo de producción aumenta. Por ejemplo, una panadería que utiliza gas o algunas utilizan hornos eléctricos. Obviamente lo vamos a ver, este aumento de la factura del gas, cuando vayamos a comprar el pan, porque el panadero lo va a trasladar, ¿no es cierto?, ese costo. Ahora, lo más importante es que hay millones de familias en la Argentina que hoy no pueden acceder a un derecho humano fundamental como es el acceso a la energía. Yo no puedo entender en qué está pensando el gobierno, o sí, en realidad está pensando en garantizar la ganancia de las empresas y no en garantizar el acceso a la luz y a la electricidad a los ciudadanos de nuestro país. Y ni hablar de la provincia de Mendoza, que tenemos tenemos temperaturas, bajísimas en invierno, donde algunos tienen que ver si, como vos decías, si comen o prenden el calefactor, entre si se mueren de frío o se mueren de hambre. Es gravísimo, día a día aumenta la pobreza energética en nuestro país, que el gobierno no sabe cuánto es porque no la mide, no sabe cuánto es una canasta básica energética, digamos, qué necesidades energéticas mínimas deben estar satisfechas para garantizar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos. Esto es lo preocupante. Gisela, las empresas entiendo que tienen que tener su ganancia. Ahora, ¿y los ciudadanos? ¿Cómo llegamos a fin de mes? ¿Cómo pagamos las facturas? Gisela, pero quería tomar un concepto justamente que tiene el gobierno, que es el reacomodamiento tarifario, así que es, si se quiere, la quita progresiva de los subsidios en los servicios. Y a partir de esto, sí, mucha gente argumenta de que a lo mejor lo que se está viviendo hoy es una consecuencia del gobierno o de gobiernos anteriores. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Mira, está buena la palabra que vos dijiste, porque decís reacomodamiento, hablan de sinceramiento. Mirá, es un ajuste desde la opinión de la asociación y como usuaria, como ciudadana que lo vive todos los meses cuando va a pagar la luz y el gas. El Estado decide a dónde invierte los ingresos, ¿sí? Si los pone en subsidios para garantizar que la población entera acceda a la luz y el gas, o está preocupada por garantizar los márgenes de ganancia de las empresas. Esa es una política de Estado, de gobierno. Yo entiendo que así como vamos, si vemos el aumento acumulado en las facturas de la luz y el gas de los últimos 2 años, que supera el 400%, y vemos que los salarios no han aumentado de ninguna manera en esa proporción, entiendo que cada vez debemos destinar una proporción mayor de nuestros recursos para pagar servicios fundamentales. Porque no estamos hablando de DirecTV o de un celular o de una pizza, ¿sí? Estamos hablando de que si en invierno no tenemos un calefactor, nos podemos morir de frío. Claro. Entonces, bueno, yo no sé si es un ajuste, un sinceramiento de tarifa. Yo entiendo que se pueden ajustar de acuerdo a la inflación, perfecto, pero también los salarios deben acompañar esos aumentos. Sí, Gisela, te quería preguntar desde la ONG de consumidores mendocinos, ¿qué tipo de consultas o comentarios te hacen llegar, no solamente con respecto a las tarifas, sino con respecto al servicio? Si hay quejas con respecto a el mal servicio o no, ¿cuáles son los comentarios que te hacen llegar? No, principalmente se asustan mucho cuando les llegan facturas muy altas, sobre todo lo que fue en los meses de julio, agosto y septiembre. No saben si los usuarios están, digamos, les falta mucha información, no saben si están bien categorizados o no, si lo que les están cobrando es correcto. Entonces, bueno, primero los ayudamos a leer la factura, a empezar a ahorrar, a saber leer el medidor, a ver si hay electrodomésticos que consumen de más, cómo poder tramitar la tarifa social en el caso que queden incluidos. Eso también es algo que nosotros planteamos en la audiencia pública, que es rever el régimen de tarifa social. Se deben flexibilizar los requisitos de ingreso y de permanencia, incluso ampliar la cobertura, porque bueno, es bastante escueta en cuanto a los kilowatts y los metros cúbicos que cubre. Principalmente es un asesoramiento, no hemos tenido quejas en cuanto al servicio. Bien. Bien.
Bueno, Gisela, agradecerte por esta comunicación telefónica No, con por distintos favor. parecidos. A Hasta ustedes. luego, buenas tardes. Bien, ahí Chau, estaba Gisela Lamberti, quien es de la ONG Consumidores Mendocinos. Vamos a ir a un corte, antes repasamos las redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Distintos Parecidos y en Twitter como @DP señaló. Nos pueden buscar allí y dejarnos su comentario. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Segundo bloque de Distintos Parecidos, estamos debatiendo, charlando básicamente sobre los aumentos de los precios de los servicios, que de algún modo ya algunos consumidores empiezan a preguntar el aumento, cuánto es, cuándo va a empezar a regir, y bueno, hay algunas incógnitas o preguntas que tiene el usuario de los servicios. Recién estábamos solo con Marcelo Sastre, pero ya ampliamos el living, ¿no? Empezamos a sumar gente. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincia de Mendoza. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Y también estamos con Eduardo Femenía, quien es de Consumidores Libres. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta básica. ¿A qué se deben estos aumentos en las tarifas? Hemos hablado de que son aumentos necesarios, se habla de reacomodamiento tarifario en cuanto a los subsidios que tenían o que se les prestaba a los servicios. ¿Cómo se puede hacer el análisis desde desde el miembro del Estado como parte del Estado? Mira, es un análisis que siempre es difícil de hacer, porque obviamente en el corto plazo nos pega a todos y nos duele. Cuando uno analiza la foto completa de lo que ha pasado en los últimos años, en la última década, te diría en la Argentina, en términos energéticos, bueno, la verdad que la situación es extremadamente preocupante. Hoy día, después de todos los... se habla mucho de eufemismo, ¿no? El tarifazo, que esto. La realidad lo que estamos viviendo hoy día es una eliminación paulatina, pero constante, digamos, de los subsidios que se le hacía el gobierno nacional o le hacía el Estado a los insumos energéticos de todos los argentinos. Hoy, por ejemplo, después de todos los ajustes tarifarios que hemos tenido, en el caso de la energía eléctrica, todavía el Estado Nacional está subsidiando el 53, el 54% del costo de la generación de energía. O sea, hoy, para que vos te des una idea, el costo monómico, que es básicamente lo que promedia el costo de la generación y de la potencia instalada en la Argentina, está arriba de los $87,50. Y lo que se le está pasando a la tarifa a los diferentes tipos de consumidores, con diferentes escalas, diferentes ajustes, pero después de estos últimos ajustes va a llegar a $41. O sea, todavía tenemos más de 50%, digamos, de costo de generación que el Estado continúa subsidiando y va a continuar subsidiando con el claro objetivo, obviamente, de irlo reduciendo. ¿Por qué lo quiere reducir? Y lo dice, pero ¿por qué? Ahí recién escuchaba la entrevista interesante que estaban diciendo, bueno, el Estado asigna sus recursos. No, el Estado no asigna ningún recurso, el Estado usa la plata de la gente y trata de utilizarla de la manera más justa posible, en definitiva, ¿no? Esa es una de las funciones del Estado, cómo redistribuye parte, digamos, del ingreso o parte de la renta o parte de la ganancia de la sociedad, de forma de tratar de que eso sea lo más justo posible. A nosotros nos acostumbraron que el subsidio energético es una cuestión justa. Y yo tengo números, he estado revisando números y mirando, y vos cuando comparás históricamente, digamos, la evaluación de las tarifas de 10 años hasta acá, vos tenés que el valor de la tarifa, el valor de lo que pagamos por la energía, en el tiempo cayó de ser, digamos, algo en el orden del 4% frente a un ingreso promedio de la provincia de Mendoza, estoy hablando de la provincia de Mendoza, ingresos promedios y valores de tarifa, y valores de factura, para hacerlo más fácil, valores de factura promedio en los últimos 10 años. Pasamos de 4%, más o menos el equivalente, a menos del 1%. O sea que cuando hablamos que la energía es cara, no, la energía no es cara, sigue estando baratísima frente a lo que costó la energía durante toda nuestra historia. Lo que pasa es que en los últimos 10 años, y fundamentalmente a raíz de la declaración de la emergencia económica, en la cual se congelaron determinadas variables, porque sí, realmente la Argentina pasó por un momento muy crítico, vaivenes económicos brutales que llevaron a que de alguna manera había que amortiguar esos impactos en la sociedad, con lo cual la ley de emergencia económica probablemente fue justo, que dijeran congelemos tarifa, congelemos energía, pero era una solución momentánea. Cuando vos te pasaste 10 años haciendo eso, generaste muchos efectos. Uno, nos consumimos toda la infraestructura. Claro. O sea, nos consumimos la infraestructura. Después si podemos charlar un poquito más respecto a qué significa eso. Sí, después dejamos de tener inversiones en el sistema energético argentino. O sea, primero los privados dejaron de invertir y después cuando la cosa empezó a colapsar, el Estado comenzó a invertir y invirtió muy mal. Después podemos entrar también en ese punto. Entonces tuvimos
colapso del sistema energético, encarecimiento del costo de la energía. O sea, la energía se encareció, el costo se encareció brutalmente. Brutalmente. El costo marginal de la generación de energía pasó de ser en algún momento 70, 80 dólares pasó a casi 300 dólares, en definitiva. Y acordate, una cosa es el costo y otra cosa es el precio. Entonces, por un lado, el costo de la energía aumentaba. ¿Por qué? Porque no había inversiones. Por otro lado, el precio de la energía bajaba por una política del Estado de mantener las tarifas y los precios al consumidor congelados. Terminamos la década con un bache, digamos, brutal entre el costo de la generación y el precio de la energía. ¿Cómo se llenaba eso? Con subsidio. Ese subsidio, a fines del 2015, equivalía en el orden de 15.000 millones de dólares por año, que era el 50% del déficit fiscal argentino. O sea, de toda la plata de déficit fiscal que la Argentina tenía que financiar, o con deuda, o con inflación, o con lo que sea, el 50% era destinado a financiar energía. Claro. Y la pregunta es, ¿a quién se la estaba financiando? Cuando vos analizás la torta de los consumidores de la energía, por ejemplo en Mendoza, un caso que lo conozco porque lo hemos estado viendo, vos tenés que el 25% de la población, de usuarios residenciales, el 25% de los usuarios residenciales que más consume más del 60% de la energía. O sea que el otro 75% de los usuarios le estaban financiando con sus impuestos la fiesta, entre comillas, energética, al 25% de los usuarios más ricos de la Argentina. Sí, por ahí también, por ahí tener en cuenta ciertos detalles, como decías, los números y que tienen que ver con esta realidad. Ahora, Eduardo, para vos, ¿este aumento a qué se debe? Bueno, para mí el tema no es tan complejo, ni hay que manejar tantos números para saber de que los servicios públicos tienen la característica esencial de la universalidad, de manera que cualquier ser humano que viva en Argentina tiene necesariamente que acceder a los servicios públicos. ¿Con estos precios usted considera que no? Yo estos precios no los puedo discutir porque realmente acá lo que no se ha discutido jamás es la rentabilidad de las empresas. La ecuación financiera de las empresas se ha hablado en muchas audiencias públicas de números que jamás han podido ser demostrados. Lo cierto es que nadie sabe cuáles son las ganancias, pero lo peor es que nadie sabe si las empresas han cumplido con las numerosas multas por falta de inversiones, incumplimiento en los contratos y demás. Sin embargo, las empresas siguen. Quiere decir que no les ha ido tan mal. Y esto que señalaba acá el funcionario en relación a que hay un 20% de usuarios y consumidores que se chupan la energía y se chupan los subsidios del otro resto y que la parte más humilde de la población le está subsidiando. Yo le voy a decir claramente cómo es. Acá todos estamos subsidiando las ganancias inmensas que tienen las empresas, incluidas las empresas del presidente, las empresas del ministro de Energía, Aranguren, a quien particularmente lo he denunciado porque no cumple con la ley de ética pública. Este señor era accionista de Shell cuando tenía que haberse desprendido con 3 años de anterioridad para aceptar el cargo. Lo aceptó y siguió haciendo negocio. Este mismo sujeto es el que nos dice ahora cuáles son las tarifas y el que nos explica con números lo que está pasando, igual que usted. La verdad es que esto no hay forma de presentarlo. Tienen que ser sinceros y el gobernador tiene que decirle a la gente qué es lo que está pasando con las tarifas. Esto no es ni más ni menos que una transferencia de todo el pueblo hacia las empresas, utilizando a los funcionarios de turno. Esta es la realidad. No hay otra. Bueno, si vamos a hablar de la realidad y de los subsidios, empecemos hablando de la calidad del producto que están brindando las empresas de energía. Y no achaquemos a que esto viene de 10, de 30 o 40 años atrás, porque el control lo hacen hoy los funcionarios. El Enargas, el EPRE, tienen que controlar el valor, la calidad de los productos. Yo recibo 220, 240 de tensión, no, 170, 260, pero como nadie reclama, es más fácil cambiar una heladera o un televisor que ajustar como corresponde esa tensión. O la cantidad de BTU por metro cúbico. A mí me dicen que tiene que ser 9.300 el contrato de concesión. Y la empresa generosamente hace una compensación que dice, mire, usted recibió femenía 8.630 BTU por metro cúbico. ¿Y le tengo que creer a la empresa? Yo le tengo que creer. ¿No son ustedes los que tienen que controlar esos BTU? Absolutamente. Y ver ese ajuste que hace la empresa. ¿Quién me dice que son 8.360 y no 5.500? ¿Cuántas denuncias penales han hecho ustedes contra los empresarios? Y no estamos hablando de un año, estamos hablando de 2 años.
No, hagámonos cargo. Estamos hablando porque las consecuencias, pero la consecuencia de la desinversión, pero de algún lado viene. Empezamos a mezclar un montón de temas. No los mezclamos, es uno solo. Por eso, a ver, hay determinados temas que si querés lo podemos charlar cuando toquemos esos temas específicamente. Usted me está hablando de calidad de servicio. Es pésima la calidad de servicio. ¿Y qué estamos haciendo? Es pésima. ¿Cómo lo corregimos? Pero se están poniendo multas, se están controlando, se han normalizado. ¿A qué empresa han multado? Deme un caso. Primero, a ver, no, porque esto es la estadística. Deme un caso, porque si no estamos hablando mentiras. No. ¿Qué empresa han multado? Una. EDEMSA, la Cooperativa Eléctrica de Cruz. Bien, ¿cuál fue la última multa que le pusieron y cobraron? Yo no soy de servicios públicos, soy de energía y minería. Puedo pasarle el dato, le consigo el dato y le paso los datos de la última multa que se han puesto. Ahora, vamos a hablar en serio. Yo no estoy hablando. Usted me está hablando de incumplimiento de las empresas de servicios. ¿Sabe por qué es tan difícil al Estado hoy día ir a cobrarle multa a las empresas de servicios? Sí. ¿Sabe por qué? Sí, lo puedo Pero decir. ¿sabe por qué? Sí. Porque el Estado fue el primero en romper los contratos con las empresas de servicio. Las empresas de servicio tenían todos contratos que decían que tenían que ser remunerados de determinada manera, de determinada forma. El Estado rompió esos contratos. El Estado rompió esos contratos. No solamente no es así, sino que en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, las empresas podían tener tarifas anticipadas y reacomodamientos parciales. De hecho, el gobierno anterior nacional les compró camionetas, camiones, cables, demás. Pero si lo que estamos hablando fue el desastre de la gestión energética que hemos tenido durante 15 años, en los cuales es muy difícil ir saliendo. Se está saliendo. Yo le puedo pasar los índices de calidad del servicio eléctrico. Hay 2 o 3 variables que me definen cuántos cortes yo tengo por usuario y la duración de los cortes. Todo se mide. ¿Qué es lo que pasó desde el año 2000 hasta el año 2015 y qué pasó del año 2015 hasta el año 2017? Del año 2000 al 2015 esos índices se quintuplicaron en la cantidad de cortes y en la longitud de los cortes. ¿Por qué? Por desinversión y por rompimiento de los contratos. ¿Y sabe lo peor de todo? Que esos empresarios que usted me dice que sí son malos empresarios, se aprovechan de que el primero que rompió los contratos fue el Estado para incumplir el contrato de ellos. Entonces, cuando usted me dice de que hay malos empresarios que no han cumplido con sus contratos y que no han hecho lo que tienen que hacer, tiene razón. Bueno, ¿y ustedes qué hacen para solucionar el problema? Porque ¿qué hacemos? Mire, las multas no las ponen, los contratos no los cortan ustedes, los siguen renovando. No, estamos trabajando de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a los procedimientos judiciales, para poner en orden todos los contratos de los servicios, que son los servicios regulados y los aspectos no regulados del mercado energético. Esto que usted señala, lo han planteado en las audiencias públicas. ¿Cuáles son las empresas que han sido sancionadas? Por supuesto que se ha planteado. Es decir, ¿de qué manera se le ha devuelto a los usuarios los montos de las multas aplicadas? Sí, no, hasta donde yo sé, no solamente no se las han devuelto, sino que se le han quedado a las empresas. Por eso, hasta donde usted lo sabe. Ahí está, usted planteó el tema. Entonces, pongamos el tema claro. Si vamos a hablar, ¿por qué es necesario normalizar el mercado de la energía en la Argentina, tanto para el usuario y el consumidor final y para los otros? Yo le explico desde el punto de vista económico lo que cuesta generar la energía y quién está pagando por esos subsidios. Pagamos todos nosotros los subsidios. Y son los subsidios peor repartidos y más injustos que ha tenido la sociedad en los últimos 15 años. Nosotros tenemos deficiencia de educación, deficiencia de salud, deficiencia de seguridad, deficiencia de infraestructura, porque la plata que se tenía que ir eso se fue a financiarle el populismo energético a un gobierno que mantuvo a la gente dormida, embobada, porque es así, embobada, con valores de energía que en absoluto reflejaban la realidad. Bien. Hoy, yo le explico más. Sí. La canasta energética de Argentina, después de todos los tarifazos que hemos hablado y todos los ajustes que estamos hablando, cuando nosotros comparamos el valor de la canasta energética de Argentina frente al resto de los países de la región, todavía estamos un 30, un 40% más baratos que el resto de los países de la región. Cuando yo comparo la canasta energética frente a un salario, usted me dice, no se puede pagar. No, yo tengo los números. Hoy, el valor de la energía consumida por cualquiera de nosotros en nuestra casa representa menos de la mitad de lo que representaba hace 10 años atrás. O sea, lo que pasó es que perdimos el valor relativo de las cosas. Hoy, Supercanal, perdónenme que nombre, la empresa de cable o la empresa de TV satelital, tiene la empresa de cable más de 250.000 usuarios, que pagan más de 1.200 pesos por el servicio. La empresa de TV satelital tiene casi 100.000 usuarios, que pagan más de, creo que son 850 pesos por el servicio.
pero nos escandalizamos si nos llegan 1.000 pesos de factura de luz. Pero ¿y usted qué le importa si tiene un cable o no, si estamos discutiendo la energía eléctrica? No, porque no, lo que se ha perdido... Entonces saquémosle a la gente la ropa de marca, saquémosle el auto de marca, saquémosle la casa. Entonces empezamos a sacarle a todo el mundo lo que tiene para que puedan pagar la luz. Por supuesto. Pero no mezclemos las cosas, porque usted no le puede cambiar el modo de vivir a la gente. Sí, porque la gente se Usted está discriminando y eso no se puede hacer en este país. La discriminación está prohibida. Me gustaría retomar... La gente perdió el valor relativo de las cosas. Desde la óptica de ustedes. No. Hablamos puntualmente anteriormente hablábamos... Se lo puedo mostrar. Emilio, un segundo. Sí. Hablábamos puntualmente de las empresas y justamente en el día de ayer, sí, el 22 de noviembre, una nota en el diario Los Andes que dice Industrias y Pymes en alerta por la suba de luz y el gas. Ese era el título, yo leo lo que dice el título. Y hay una propuesta a partir de las pymes que hicieron un pedido de una tarifa diferencial porque por ahí, si se quiere, son los que se ven afectados de forma directa en cuanto a la producción, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto? Yo trabajo con industrias mineras y energéticas todos los días. Y lo que pasa, le pasa a la industria de la pyme, le pasó exactamente lo que le pasó al consumidor final. Se acostumbró a que la energía no valía nada. Cuando a mí me vienen algunas empresas y me dicen, no, la boleta de luz está muy cara. Bueno, ¿cuánto representa entonces su costo de producción? No sé. Entonces, ¿cómo que me está diciendo que es muy cara la energía? Si usted pagaba 50 y ahora paga 5.000, y sí, le va a resultar caro. Ahora, esos 5.000, ¿cuánto representan en su costo de producción? ¿Cuánto es el valor agregado que usted está generando con esa energía? No lo sé. Entonces vaya, haga las cuentas y venga. Fui a visitar una empresa minera importante de Malargüe. También alertado porque le había dado una factura de 250.000 pesos de gas. Una minera, una empresa grande. Hacían 4 grados de temperatura. Entro a la fábrica, me tuve que sacar la ropa. Le digo, pero escúcheme, usted está perdiendo el 70% de la energía en ese horno. ¿Qué me está diciendo? Esa chimenea que tiene para allá arriba, ¿a qué temperatura saca los gases de escape? Y más o menos unos 400 grados. Ah, y esas piedras que están entrando al horno, ¿a qué temperatura entran? Y entran a 4 grados. ¿Y a usted no se le ocurrió por recalentar la piedra antes de meterla al horno? Se ahorra el 30% de la energía. Un caso. Sí. Nos desacostumbramos a que la energía tiene un costo. Y yo entiendo la amargura de la gente y la bronca que le da tener que elegir entre algún tipo de consumo al cual se había acostumbrado. Yo me había acostumbrado a salir a comer, me había acostumbrado a andar en un auto mejor, me había acostumbrado, pero ¿sabes qué? Pero te acostumbraste en detrimento del pago de algo que es esencial. ¿Entendés? Que es la energía. Bueno, entonces la verdad... hay un tema de cambios de valores relativos que nosotros perdimos. Y va a costar reacostumbrarnos a eso. No, la verdad que la mentalidad empresaria que tienen estos funcionarios no hace más que poner en evidencia la falta de sensibilidad social y el incumplimiento, como decía recién esta otra dirigente de la ONG, el incumplimiento de los derechos básicos del ser humano. El acceso a los servicios públicos, le gusta o no le gusta, tiene que ser garantizado por el Estado. No se puede plantear el acceso a los servicios públicos como si fueran bienes suntuosos. Es decir, o yo voy a optar por la electricidad y dejo de comer acá, o dejo... No, mire, ese no es el planteo. Y no lo puede hacer. Y como funcionario usted está obligado, y su gobernador está obligado a defender el bolsillo de la gente, porque legalmente lo tiene que hacer. Es una obligación legal y no la está cumpliendo. Y mi trabajo pasa por el gobernador de la provincia es responsable de la situación que están viviendo todos los mendocinos. Y ojalá que no haya movimientos masivos de gente. Y se vio claramente, porque va a haber un punto donde la gente, no lo estoy pidiendo, donde la gente no va a aguantar más lo que ustedes están haciendo. Porque realmente no tiene nombre lo que están haciendo. La gente tiene que aprender. La gente no tiene que aprender porque la gente tiene mentalidad y puede pensar por sí misma. No hace falta que es lo que tiene que pensar de acuerdo con lo que ustedes... A la gente le hicieron elegir. Somos todos tontos los argentinos. Los únicos vivos son ustedes que no dicen tienes que pensar tal cosa. Miren, no es así. No podemos subestimar a la gente. La gente tiene su forma de vivir, de ser y de pensar. Y ustedes no lo pueden condicionar. Usted está subestimando a la gente. Ustedes han venido a arrollar con todos los derechos, no de la última década, de los últimos 50 años. De los últimos 50 años. Vámonos con los números. No me hable de números. No, mire ya. Bueno, le voy a decir, dígame, hablamos de números, perfecto. ¿Qué pasa con el dique Los Blancos? Una obra mal planteada, mal hecha, que hay que hacer el proyecto y el estudio de impacto ambiental. Bueno, usted sabe qué pasa con esa obra. ¿Está adjudicada o no está adjudicada? No está adjudicada. Mire, está adjudicada en el junio de 2015, porque se ve que no tiene mucha información usted, subsecretario, se lo voy a decir. Y está adjudicada a la empresa Cartelone y OAS, una UTE. El costo total de la obra es de 956 millones de dólares y Cartelone, bueno, estoy equivocado, está la información oficial. Le voy a dar copia si quiere. Se tenía que empezar y su gobernador Cornejo dijo que en enero del 2017 se empezaba la obra
y su presidente Macri dijo que se fue a China a buscar la plata que le hacía falta para empezar la obra. La producción energética de esa planta es de 1.338 gigawatt año, hora. El equivalente para satisfacer a 1/3 de las familias mendocinas. Y nos vienen con el verso de la energía eólica. Mira. Me encantó su pregunta. ¿Usted calcule, haga la cuentita. ¿Cuánto le cuesta el megavatio hora producido por esa empresa para pagar? Hágalo usted, que no sabe ni siquiera que estaba adjudicada la obra. Yo no me entro en esos cálculos. Bueno. A ver, ¿quiere que hablemos de lo blanco? ¿O hablemos del portafolio del viento? ¿O hablemos de la energía renovable? ¿O hablemos de la energía térmica? Hablamos. Lo blanco no está adjudicado, está preadjudicado. Sepa leer, si no sabe leer. No. Está, bueno. El problema es el financiamiento, para eso fue Macri a China, va a ir por una preadjudicación. No. Bueno, que la verdad que ustedes lo que dicen no se puede creer, así que no sé. Bueno, está bien, ¿qué quiere que le diga? ¿Sabe cuál es el problema? Sí. ¿Por dónde querés que sigamos la charla? ¿Seguimos por el tema de lo blanco o seguimos por donde usted? Segundo bloque, me parece. ¿Quiere que lo dejemos para el próximo bloque? Perfecto. Lo vamos pensando ahora en el corte, nos están pidiendo un corte urgente. Vamos a ir a un corte antes, repasamos las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos, y en Twitter de PSNALU. Nos buscan, nos comentan y nos dejan justamente su apreciación en cuanto al tema, su opinión. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Tercer bloque de Distintos Parecidos, estamos hablando justamente de los aumentos en las tarifas, a qué se debe este aumento, cómo repercute en el pueblo mendocino, en el pueblo argentino, y también algunos aspectos que tienen que ver con algún reacomodamiento tarifario, como se lo conoce también en el caso de aquellos servicios que han sido subsidiados por un tiempo prolongado, si se quiere. Y me gustaría escucharte, Marcelo. Sí, en realidad, bueno, hay muchas aristas que han ido quedando sueltas. Por ejemplo, saber cuando hablamos de esta nueva regulación, saber justamente cómo es que se regula estos nuevos precios, en base a qué. No solamente a cuánto está el servicio, sino por dónde tiene que pasar el servicio y si en ese proceso se encarece más, se encarece menos. De vuelta, hay que entender que lo que nosotros pagamos en la factura son diferentes cosas. Tenemos por un lado el costo de la energía y por otro lado el costo de distribución y transporte. El costo de distribución y transporte es un sistema regulado donde el Estado define cuánto es lo que hay que cobrar, reconociéndole un valor, digamos, de ganancia por la operación y mantenimiento de una concesión que le da el sistema de transporte y distribución a una empresa privada, en este caso. Eso se define un precio. En definitiva, ese precio está justificado una serie de inversiones que tienen que hacer las empresas, que cuando no las hacen tienen que pagar multa. Desgraciadamente, en los últimos 10 años, al haberse incumplido los contratos de remuneración, las empresas incumplieron sus contratos de inversiones y terminó esto siendo un lío donde el mayor perjudicado ha sido por lejos la comunidad. Incumplimiento por un lado, incumplimiento por el otro. Al final es una madeja, digamos, que se está intentando, se está trabajando para resolver. Entonces, el tema de transporte y distribución, hay un sendero de precios que está definido, hay una cosa que se llama RTI, que es la revisión tarifaria integral, que es una serie de inversiones que tienen que hacer las empresas en base a la demanda de los usuarios, y en base a esas inversiones que tienen que hacer las empresas, el gobierno determina qué valor se le repasa al usuario para que pague por las inversiones que se tienen que hacer. Eso lo tienen que hacer por ahí las empresas, si no lo cumplen son penalizadas y pueden llegar a, eventualmente, y probablemente suceda en algún caso, a perder la concesión. Eso se hace una audiencia pública, se somete, digamos, a crítica y a conocimiento las inversiones que están pedidas, lo que se tiene que pagar para esas inversiones, reconociendo porcentajes de ganancia que están definidos por ley. Acá no hay ninguna ganancia extraordinaria, está definido por ley. O sea, es un cálculo de definir cuánto hay que invertir, cómo se repaga y cuánto es el margen por operación de mantenimiento. Son las famosas audiencias públicas en las cuales se pone este tema. Y el otro tema es la energía. La factura tiene 3 componentes: energía, servicio e impuestos. Los impuestos son carísimos, es otra discusión. El IVA es el 21%, es otra discusión grave también que hay que darle en algún momento, ¿no? El Estado, digamos, sigue chupándole recursos del bolsillo a la gente, digamos, y eso va aparte de los impuestos. La energía es lo que comentábamos recién. Tenemos un precio, un costo de arriba de $87, un precio abajo de los 40, hay que ir cerrando esa brecha. El gobierno ha definido un camino de 2-3 años para cerrar esa brecha. En el camino, ojalá logremos bajar el costo de generación con la incorporación de nueva potencia. Se han hecho casi 5.000 megavatios, se han contratado, es mucha potencia, casi 5.000 megavatios en los últimos 2 años, entre diferentes tipos de generación térmica, renovable, cierre de ciclos, una canasta, digamos, de proyectos que van tratando de
dotarle la energía que el sistema necesita, porque no teníamos energía, o sea, estábamos faltos de energía, faltos de potencia, efectivamente teníamos cortes por falta de energía, y reducir al mismo tiempo el costo hasta que el punto donde se crucen los precios con los costos sea obviamente lo más competitivo posible, y son las otras peleas que está habiendo con el Ministerio de Energía. Bien, justamente vos mencionabas el tema costo con el tema precio, que se intenta llevar el precio lo más cercano al costo para que no, de algún modo... Reducir el subsidio. Exactamente, reducir el subsidio. A medida que se va reduciendo el subsidio, obviamente se va generando mayor ingreso del Estado a partir de esto. ¿Esos ingresos se van a redestinar justamente para que estos costos bajen? ¿Se va a invertir ahí? ¿O cuál va a ser esa inversión o ese dinero que generan ahí? ¿A dónde se va? Ahí tenés uno del problema. El dinero que se va ahí salía fundamentalmente de la inflación. Cuando nosotros llegamos a tener un 40% de inflación, digamos. Esa inflación fundamentalmente estaba generada por la emisión monetaria destinada a cubrir los déficits del Estado. De esos déficits del Estado, el 50% era energía. Ahora ese déficit casi cayó un tercio en los últimos 2 años. Se ha hecho un esfuerzo enorme. La gente ha hecho un esfuerzo enorme. Y bueno, con estos tarifazos realmente han sido muy duros. A todos nos cuesta pagarlo. Pero ahí vemos que el efecto inmediato que nosotros estamos viendo es la aparición de nuevas inversiones para mejorar el sistema, para ponerle energía más barata al sistema, que no es por más que baje nunca va a llegar a lo que estamos pagando, va a bajar, y después bajar la inflación. Es una batalla tremenda y va a demorar 2-3 años en terminar de resolverse. Uno de los factores justamente es la reducción del déficit público. Obviamente el aumento de la tarifa te baja el déficit público, por un lado te baja la inflación, por otro lado te aumenta los precios, con lo cual te aumenta la inflación. En el juego entre una variable y la otra, bueno, está el conocimiento de los economistas que están llevando adelante, digamos, el plan económico. Bien, Eduardo, preguntarte la importancia que tiene un servicio como es estos que estamos hablando, de servicios comunes, las tarifas sociales. Yo no creo en certificado de pobreza y me parece denigrante que una persona tenga que demostrar qué capacidad económica tiene para poder acceder a un servicio público esencial y básico. Eso me parece que es una muy mala política. No solamente la categorización dentro de los mismos usuarios residenciales, que muchas veces implican subsidios cruzados entre ellos, como acá en alguna oportunidad se quiso señalar en el programa, que tampoco lo veo que sea así, pero realmente me parece que no solamente no corresponde, sino que es un acto de discriminación, lo cual constituye un verdadero delito y no debe ser tolerado ni permitido. Reitero, acá el Estado provincial en primer lugar y el Estado nacional en segundo lugar tienen que garantizar el acceso a los servicios públicos. Esto de que los servicios públicos tienen que ser mirados desde un punto de vista empresarial es una falacia. En todo el mundo los servicios públicos son deficitarios. El transporte, la energía. Lo que pasa es que acá tenemos un aditamento. Acá le damos la visión empresarial para aventar esta gran fuga de capitales que están habiendo y este gran retiro de fondos por parte de todas las empresas prestatarias de servicios públicos. Y de eso nadie habla. Como nadie habla ni se preocupa de ver cuál es la ecuación económica del usuario, del consumidor. Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar el tema facturación. Vos trajiste una factura ahí que a lo mejor podemos llegar a dar algunos tips en cuanto a esto, el tema de la facturación. Nos comentabas fuera de cámara algunos... Sí, yo digo, lo que hay que ver además del servicio público que se presta es la calidad del producto que se lleva al hogar del consumidor. Si ustedes ven una factura de gas, acá donde dice medición y consumo, van a ver de que hay un volumen en metros cúbicos que es el que consumimos e inmediatamente después dice calorías suministradas, por ejemplo, 8.582. Cuando por convenio deberían entregar 9.300 calorías. Vamos a ver. Entonces la empresa dice, no, mire, a este señor le dimos 8.682 calorías por metro cúbico en vez de las 9.300. Vamos a ajustarle. Esos 16 metros cúbicos de aire no se los vamos a cobrar. Entonces, en vez de los 206 metros, le cobramos 190 metros. Ahora, ¿quién me dijo a mí y quién me certificó que son 8.582 calorías la suministrada? Tengo que creer en la buena fe de la empresa, que es lo que normalmente hacemos todos los argentinos. Así como creemos en estas cosas, también creemos que cumplen con los contratos de concesión, también creemos que cumplen con el pago de las multas, también creemos que esas multas son devueltas a los usuarios, que respetan los derechos de los usuarios y consumidores, como también tenemos que creer que el gobernador de la provincia está preocupadísimo por ver de que todos los usuarios tengamos una tarifa justa y que podamos acceder
a un servicio público que, reitero, se basa en derechos humanos esenciales. Hoy no se puede tener a la gente sin agua, no se la puede tener sin luz y no se la puede poner frente a la opción: o pago los impuestos, o pago los remedios, o pago la comida. Esto de decir, no podés salir afuera y no podés tener un cable de 1.000 pesos porque tenés que pagar una factura de 500, 600, 2.000, no le interesa al Estado. El Estado tiene que velar para que todos ingresemos a los servicios públicos. Y si unos pueden más, en buena hora. Pero no por eso tenemos que llevarlo a que puedan menos, ni a juzgarlos, ni a discriminarlos como se está haciendo actualmente. Yo quiero señalar de que hay una gran mentira. El reacomodamiento de tarifas es una falacia, porque las tarifas vienen acomodadas a todas las empresas hace décadas. Ninguna empresa, y para colmo, cuando ha estado en situación de quebranto, siempre las hemos seguido apoyando. Resulta de que a mí me va mal en un negocio y sigo con el negocio porque me va mal. Soy un tipo muy feliz. Los empresarios acá están muy felices. Ahora los usuarios no nos podemos quejar de que nos roben como nos roban. Nos roban con la calidad del producto. Yo quiero que el señor del Enargas venga y me certifique si me dieron esa cantidad de BTU. Y quiero que el presidente del EPRE venga y me diga si es cierto que me dieron la atención que estoy pagando. Y quiero que venga el presidente del EPA y me diga si el agua que estamos tomando es potable. Si estamos enganchando redes con pozos que han sido cejados hace años atrás. Y esto no es de la década anterior, porque tenemos también dentro de la década anterior 2 años de este gobierno. Si los otros hicieron las cosas mal, pues que esto lo corrijan. Y no veo que esas correcciones estén apareciendo. Lo único que estamos viendo es que cada vez tenemos que poner más plata por peores servicios y tolerar renegociaciones de contratos espurias que no sabemos por qué se hacen y cada vez pagar más tarifas cuando hay más incumplimiento, más desinversión y cuando hay obras que son monumentales que se deberían hacer para bajar los costos, no se hacen. Estamos hablando de centrales térmicas, lo cual es muy bueno, está bien que se hagan, pero también tenemos otras prioridades. Acá desde el año 70 venimos con la empresa, el complejo hidroeléctrico Los Blancos. Este año sí iba a empezar. Ahora estaba muy mal hecho todo. Bueno, ¿para qué se dijo que se iba a empezar? Hubieran dicho que estaba mal hecho todo y no se hacía nada, pero no generan expectativa. El Valle de Uco está muerto. Esperaban 2.500 trabajadores en la zona, lo cual iba a activar notablemente todo ese sector. Ahora no solamente no se hace eso, sino que se vende hasta una unidad militar, Campo de los Andes. Me gustaría preguntarte, Emilio, tema de las medidas, estas unidades de medidas que justamente salen en la facturación. Bueno, está claro. El Estado se encarga de regular esto. Por supuesto, ahí vos tenés, el señor lo mencionó, vos tenés el Energas, que es el que regula. Nosotros a nivel provincial no tenemos un ente regulador del gas, tenemos el Energas a nivel nacional, es el que regula, el que tiene que controlar que el servicio se cumpla, y el Energas estuvo intervenido durante mucho tiempo, estuvo descabezado. Recién ahora, este año, han presentado la terna definitiva para que el Energas quede regularizado con funcionarios que no sean políticos, con funcionarios de carrera y técnicos, porque durante años estuvo cooptado por la política y no hizo su trabajo, en el caso del Energas. Lo mismo en el caso del ENRE, años cooptado por la política sin hacer su trabajo, ahora se han presentado las ternas porque las termina eligiendo el Congreso, al presidente, lo aprueba el Congreso, a la presidenta del Energas y el ENRE, eso a nivel nacional. Ellos son, en el caso del Energas, el encargado de controlar que la calidad del servicio sea la adecuada. Es cierto que hay corrección en calidad del servicio. El gas viene de los pozos petroleros, no es el mismo todos los días, no es el mismo, cambia su composición y por eso está previsto un ajuste, digamos, del volumen en función de la calidad de las kilocalorías del gas que me están efectivamente entregados. El ENRE es el que controla, que en Mendoza sí tenemos el EPRE, que lo mencionó el señor, y el EPAS. Lo sé, que están trabajando muy fuerte, digamos, en volver a colocar a las empresas adentro de los marcos contractuales, contratos que durante años no se respetaron y la calidad del servicio fue cada vez peor. Y las empresas no solamente brindaron un mal servicio, no solamente no hicieron las inversiones, sino que en muchos casos ni siquiera pagaron la energía que le entregaba el CAMESA y que a usted se la facturaban, a mí me la facturaban. La empresa cobraba la energía y después no le pagaba al CAMESA. Un robo. Eso se está trabajando, se están metiendo, se están tomando las acciones que hay que hacer desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contractual, y se va a llegar, te aseguro que te garantizo que se va a llegar al punto de vista judicial. 2 temas.
Yo acá tengo, por ejemplo, la composición de las tarifas, ¿no? Por diferente, en el caso eléctrico. Vos tenés que el 85% de las facturas bimestrales son de menos de 1.000 pesos. Esto es información actualizada de octubre del 2017. Es reciente, digamos. Tengamos 85% de las facturas bimestrales son de 1.000 pesos o menos. O sea, es un gasto de 500 pesos o menos mensual por usuario. Y si después te querés ir a 2.000 pesos, tenés el 96%. O sea que el 4% de las facturas en toda la provincia superan los 2.000 pesos bimestrales. Es un valor alto, es muchísimo más alto que lo que pagábamos antes, sin lugar a dudas. Es un valor caro y ahí empieza la relatividad del valor de los diferentes consumos. Bueno, a ver, si comparamos eso con lo que cuesta en otros países, en los países de al lado, en el resto de los países del mundo, en lo que costó en Argentina antes de que declarara la crisis económica, la emergencia económica, no es caro, es barato. Te quería preguntar también, Emilio, acerca de la capacidad que tenemos en la provincia como para generar otros tipos de energía renovable, bueno, inclusive también preguntarte acerca de este fenómeno que se está dando, de que cada vez más usuarios apuestan, quienes pueden, por tener sus paneles solares y demás. Es una solución interesante, de vuelta, digamos, va a cerrar económicamente, más allá de que no nos guste la palabra económico, porque sonamos mercantilistas. La verdad que al final, para tomar una decisión, tenemos que evaluar cuánto cuestan las cosas y qué beneficio nos dan. En la medida que se terminen de retirar los subsidios a la energía eléctrica, la autogeneración fotovoltaica, que es mucho lo que se ve, va a ser interesante y en determinados casos va a ser una muy buena solución. Hoy día, por ejemplo, para los lugares aislados donde vos no tenés acceso a la red, la energía fotovoltaica es una excelente solución. Mejor que la fotovoltaica, más competitiva y menos glamorosa, si lo querés ver de alguna manera, es la solar térmica. Los calefones solares son una solución buenísima que hoy ya, frente a lo que está costando el gas, es interesante y es competitivo de poner. Obviamente requiere una inversión inicial muy fuerte, no cualquiera la puede hacer, y ahí sí estamos pensando con el Estado, digamos, de ver maneras de financiarle la inversión a la gente para que pueda hacer la inversión inicial y prorratear en el tiempo, digamos, ir comparando, entre comillas, lo que te ahorrás de la factura, lo pagás en el financiamiento, salís en un neto y en algún momento vas a tener toda esa energía, entre comillas, gratis o a partir de una cuestión amortizada. Claro. Bien. Y el último tema, déjame te cuento, salió el tema acá de la discusión de la tarifa social, que es mira, hay un tema complicado. La filosofía que teníamos antes del gobierno era subsidiar a todo por igual. Y le subsidiábamos tanto a la persona que no tenía servicio o ganaba lo mínimo, como al tipo que vivía en Puerto Madero o en el barrio de Albion o no sé dónde, que consumía y climatizaba la pileta, ¿entendés? O tenía la casa con aires acondicionados y regulaba la temperatura abriendo y cerrando ventanas. A él le estábamos dando el subsidio de la energía, ¿entendés? ¿Y quién pagaba ese subsidio? De vuelta. Cuando hablamos de sensibilidad social, la sensibilidad social está fundamentalmente en que los chicos tengan escuelas decentes, en que los servicios de salud, de seguridad, de salud y de educación y de justicia sean los mejor que podamos dar. Porque la energía eléctrica, con mayor o con menor esfuerzo, la podemos pagar. Y el que no la puede pagar, ok, no nos gustará el mecanismo, pero hay un 30% de usuarios de la provincia, tanto el servicio eléctrico como el servicio del gas, que tienen acceso a la tarifa social. En el caso del gas, el gas se entrega gratis, lo único que se paga es una fracción del costo de distribución. Y en el caso de la tarifa eléctrica también es mínimo lo que se paga. Y es 30%, hay más de 120.000 usuarios en la provincia que tienen acceso a la tarifa social. Es compleja de acceder, en el 99% de los casos es en automático. Son el cruce de datos que sale del ANSES. Existen determinados nichos de gente que por ahí, por algún motivo, no está en los sistemas, o por ejemplo, es un caso muy común, una persona que alquila una casa, el medidor de la casa está a nombre del dueño de la casa, el dueño de la casa no tiene tarifa social porque es un propietario, no sé qué, y el que tiene la casa, el que está efectivamente el inquilino de la casa, no le sale el subsidio en automático. Bueno, ahí te vas al Ecogas o al ENRE, presentás, digamos, tus papeles, y no tenés que ir, lo presentás por internet. Se da el caso de la persona que no tiene el contrato de alquiler a su nombre. Lo hemos repasado todos esos casos. Bueno, ¿sabés qué hacer? Te vas al registro civil con 2 vecinos que acrediten que vos vivís en esa casa y con ese certificado vas y te dan la tarifa social. Sí, estamos hablando de tarifas diferenciales y también me pregunto si se puede llegar a considerar esto de la tarifa diferencial entre provincias, ¿no? Provincias productoras con otras provincias que no lo son.
Mirá, eso va a pasar hoy día, a partir de vuelta, volvemos. Cuando se declara la emergencia económica y cuando se rompe la ley, la 25065, todos los contratos de venta de energía que se podían realizar a nivel provincial se cancelaron. Todo eso hoy está pisado justamente porque está tan desequilibrado el sistema que si llegan a liberar la contratación de la energía, todos van a contratar por los valores marginales y todo lo que vamos a pagar nosotros va a ser mucho más caro. Se espera que para el final del 2018, 2019, se pueda volver a contratar la energía en forma privada y en ese caso, por ejemplo, si nosotros, que lo vamos a construir por Tesoro del Viento, la primera obra hidroeléctrica que vamos a construir, si Dios quiere, ahí sí vamos a poder vender esa energía, si es decisión de la provincia, en una condición diferenciada. Bien. Las condiciones contractuales hoy todavía no se han normalizado ese punto. Esperamos que en los próximos 2 años se termine de normalizar. Bueno, Eduardo, muchas gracias por venir a Distintos Parecidos. Ustedes. Gracias, Emilio, por compartir este rato con nosotros. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes. Bueno, Marcelo, nosotros ya Para cerrar la semana. nos reencontramos mañana con un viernes, una semana más, que terminamos con Distintos Parecidos. Va a ser mañana, el último día. Hoy nos tenemos que despedir, así que nos vamos rápido porque nos están corriendo. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Chau, chau.